Hemos hablado de mi cuerpo, mi decisión, hemos hablado de sexualidad responsable, hemos hablado de la responsabilidad en general que uno tiene para con las acciones en el mundo, hemos hablado de la terapia anímico-emocional y de los procesos para sanar. Hemos cubierto muchos temas que son muy valiosos, muy importantes, pero hay un tema que todavía no lo hemos paseado y me interesa mucho, y es un tema de tu especialidad. Me interesa un poquito que nos comentes sobre el tarot, Lía. Mira, lindísimo, porque aparte todo el recorrido que hemos hecho es, creo, importante tenerlo, porque a veces me escribe, por ejemplo, anoche una persona que me dice, ya, pero vos decís el futuro, o sea, como que me parece mucho, no, esto es terapia anímico-emocional y es tarot terapéutico. No tiene que ver con adivinación, justamente porque yo no vengo a contarte el futuro, lo que vengo es a ponerte sobre la mesa las cosas que tal vez no podés ver por vos mismos, como cuando te ves frente al espejo, probablemente no tenés espejo, entonces no tenés más que a mí frente a vos. Yo te voy a contar qué es lo que está a la vista para poder ser resuelto, quizás si te dolía y no te habías dado cuenta, como todo, ¿viste? El doctor te hace algunos exámenes a nivel físico y decís, ay, pucha, no sabía que me dolía, bueno, hasta que te hicieron el examen, ¿no? Entonces, esto es igual, es ir a una consulta en la que en el primer nivel de consulta es el tarot que podemos usar, porque mira, yo te voy a mostrar. Cuando hablamos de tarot, por ejemplo, hay diferentes, hay el tarot básico. Este es un tarot que a mí me encanta porque es mucho más gráfico, especialmente para la persona que por ahí no tiene un conocimiento profundo de qué significa cada carta, porque en realidad no es un significado cerrado como tal. Y esto tiene que ver mucho con nuestra intuición y cómo nosotros conocemos y cómo nosotros podemos canalizar esa información a través de una imagen. Vos te das cuenta que así como hablábamos de Gestalt, es también imagen. Esta imagen le permite a la persona conectar la información con ese subconsciente que está haciendo ruido desde el oscurito, ¿viste? Desde el fondo. Y como no se da cuenta, entonces la vibración de esa información que está en el subconsciente conecta con la vibración de acá. Por eso es tan importante entender que todo esto es energía. Entonces, te van a salir las cartas que estás vibrando. Lo mismo que la realidad te entrega lo que estás vibrando. Entonces, cuando entendemos que nosotros no somos nuestro nombre, no somos nuestra nacionalidad, no somos nuestro partido político, no somos ni siquiera nuestro cuerpo como tal, somos lo que sentimos. Lo que sentimos es vibración y a partir de ahí se va creando todo alrededor nuestro, como esta experiencia terrenal que vinimos a experimentar para expandir nuestros límites. Entonces, hablando de tarot, también tenemos el oráculo, que viene a ser este de acá, que es donde nosotros hacemos preguntas, donde decimos, mira, ¿sabes qué? Yo quiero saber cómo encarar esta situación, porque tal vez desde lo moral me veo atrapado por este lado, desde lo económico me veo atrapado por este otro lado, pero ¿cómo yo puedo hacerlo a nivel emocional? ¿Cómo puedo estar fortalecido? ¿Cómo puedo ser valiente para llevarlo, ¿no? Adelante el tema, resolverlo? Y bueno, ahí por ejemplo, si a mí me sale esta carta, que es en un ejemplo, dice la historia interminable, yo sé que estás viviendo este proceso desde hace mucho tiempo. Entonces el oráculo me cuenta y me dice, ¿sabes qué? Esta es la historia interminable. No te pasa hoy solamente, te viene pasando en ciclos repetitivos de hace mucho tiempo y no importa si la situación va variando, pero el resultado es casi siempre el mismo. Entonces, ¿eso qué me dice? Que este día que vino la persona conmigo se va a dar cuenta y va a empezar a recapitular en su vida cuántas veces pasó por el mismo sentir sin darse cuenta. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esto? La primera vez en la que vuelva la repetición y yo desde mi consciente ya tome una respuesta diferente frente al mismo estímulo, ¿sí? Espero ser clara porque viste cómo es difícil explicar todo esto, pero básicamente es entender que incluso yo habiendo ido a terapia, se vuelve a repetir la sesión y dice, ¿qué? Pero si se supone que ya había sanado esto. Ah, no, pero es para ver si realmente quedamos en lo que quedamos o volvemos para atrás. Entonces ahí es donde vos conscientemente decidís, no, yo quiero este camino, ya no ese camino. Entonces, cuando los vuelva a llamar el ex, ya sepan que es no. Me encanta, mira, como buen cable a tierra que yo suelo ser, Sí. me encanta construir estos puentes, ¿no? Entre Sí, elementos que me son encanta. muy abstractos y Sí. la realidad que muchas veces hay personas a las que les gusta tener la explicación real, la explicación coherente, si No es no, no la me lo científica, creo, ¿viste? ¿no? Porque si no soy un escéptico, ¿viste? Dice, total. Entonces vamos a construirlo el puente, vamos a construirlo, porque existe, siempre existe ese Existe. puente. Eh,
Me encanta todo el proceso de la intuición, porque la intuición es un fenómeno que existe, es decir, todos hemos experimentado en algún momento este proceso de intuición. Y una de las definiciones que más me gusta del autor Robert Greene, me encanta alguno de sus libros, es que la intuición no es más que una valoración extremadamente veloz, casi inmediata, de todo lo que está aconteciendo alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, como el cerebro es tan hábil, y más todavía si es que lo cultivamos y lo trabajamos, el cerebro es tan hábil para leer patrones, para identificar señas, para identificar detalles y a partir de eso terminar de dibujarla la pintura. Total. Entonces, de la misma forma que, por ejemplo, ¿ya?, el rostro del ser humano, por propósitos evolutivos y de supervivencia, ha desarrollado una serie de microexpresiones y pequeñísimos movimientos que comunican muchísimo a nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, a veces yo no necesito decir palabras. Si yo miro a Tony, entró en cuadro. Le dije todo, ¿no es cierto? Porque estoy... Es nada más un ejemplo, pero lo que voy es a que somos extremadamente hábiles leyendo señales que no necesariamente son literales. Claro. Entonces, muchas veces personas que tienen un talento especial, como el talento que tiene Lía, son también extremadamente hábiles identificando muchos de estos patrones que en realidad tienen que ver con todo el proceso conductual de la persona. Y entonces no es que digamos, sea una brujilla así, que miró en la bola, ¿no? En la bola de cristal. Total. Sino simplemente identificó muchos de estos patrones y la condición, digamos, de los patrones es que son calculables. Es decir, si yo tengo el patrón de moverme en esta línea, tú puedes calcular dónde voy a terminar, ¿no es cierto? Total. Por lo tanto, si yo tengo un patrón, digamos, familiar o de relacionamiento con mis parejas, tú puedes calcular qué es lo que probablemente me va a pasar. Y luego la gente dice, ay, pero ella ve el futuro. Es que bruja, ¿no? Sí, entonces, no, y todos estos son recursos que amplifican ese talento de lectura que ya tienes, ¿no es cierto? Claro, fíjate que de cualquier manera el tarot siempre fue terapéutico. De ahí se le dio una forma adivinatoria, porque ya viste como la gente tal vez de manera inconsciente se la puede dominar a través del miedo. Entonces es fácil decirle, uy no, yo estoy viendo un accidente acá y tenés que hacerte una limpia porque si no el accidente te va a agarrar igual. Y luego cuando le agarra el accidente, viste, yo le dije, ¿no? Yo soy, ¿cómo se dice? Cuando algo es atinado, cuando es como que soy puntera, dicen, no, o sea, no me acuerdo para qué usan, pero es como que otra cosa que dicen, no, que los espíritus no dicen, digamos, lo que dice el espíritu no cae al piso, dicen, ¿no? O sea, como que no es en vano. Entonces, claro, pero al final fíjate cuánta, digamos, preproducción existe, no se está hablando de producción, cuánta preproducción existe para que el cerebro identifique un camino y diga, no, si yo no quiero ser responsable, entonces después le voy a echar la culpa a la bruja que me dijo que eso me iba a pasar y así yo no me hago responsable tampoco. Después vas con la bruja y dices, mira lo que me pasó, no sé, yo te dije, fue el espíritu. Digamos. Y yo digo, bueno, ok, pero eso no estaba en tu carta, sí no estaba en tu carta, pero tampoco estaba en tu destino, tampoco estaba en tu escenario, pero como el espíritu no habla en vano y no va a caer su palabra al piso, entonces aunque sea el espíritu lo hizo suceder igual. O sea, de cualquier manera no tenés escapatoria, ¿te das cuenta? Correcto. En cambio, en lo terapéutico sí tenemos siempre un montón de posibilidades. Nosotros somos dueños de nuestro libre albedrío, porque no es que seamos brujas blancas, no somos brujas, somos sabias, ¿ya? Y a pesar de que bruja significa sabia igual, en la cultura esta del TikTok brujeril, ¿viste? Hay muchísima información torcida que yo te puedo dar la clave de que las personas que por ahí tratan de sanar a través del TikTok porque encuentran información que les ayuda, y te digo, información súper valiosa en TikTok, pero no todos tenemos este radar para poder identificar, o sea, tan desarrollado para poder identificar cuál es la información correcta. Entonces, para eso tenés que estar muy conectado con tu intuición. Esa intuición tiene que estar tan desarrollada que sea ese lector que va escaneando la información que tenés enfrente para ver si hay resonancia o no. Y eso tiene que ver con esa primera renuncia, que es no me interesa si no es lo que yo quiero saber o lo que yo quería escuchar, sino a mí solo me interesa que sea la verdad, porque sobre eso, que es suelo firme, yo voy a construir algo duro. Entonces yo no puedo estar
pensando que la mentira me conviene porque me gusta más. No me conviene, me va a hacer daño, me va a tumbar la construcción. Entonces, acá lo principal es empezar a discernir entre dos cosas bien importantes. Si a vos cualquier información que tengas enfrente te conecta con el miedo, ahí no es. Porque donde nosotros conectamos con el miedo, soltamos la responsabilidad y dejamos de tomar acciones porque al final nos volvemos dependientes. Decimos, bueno, seguro el que me está induciendo esa conexión con el miedo, no solo me está mostrando que hay un miedo dentro mío. Si me hago responsable, digo, si esto me dio miedo y me hago responsable y digo, este miedo es mío, me voy a ocupar de dónde vino ese miedo antes en mi familia, o sea, me voy a ocupar de mí. Pero si yo me ocupo en realidad de dejarle mi libre albedrío a ese ser o a esa información que me está transmitiendo ese miedo, que me está conectando con ese miedo, entonces yo le estoy dejando que decida por mí cualquier acción que yo vaya a tener por delante. Si me dicen, mira, ¿sabes qué? No votes a este partido, vos estás a este otro porque esto y esto y esto, te vas a dar cuenta que detrás hay manipulación. Siempre. Donde hay, viste, blancos y negros, buenos, malos, lindos, feos, estás del lado del bien o del lado del mal, sos de los buenos, sos de los malos. O sea, siempre que hay esa separación, sabe que atrás hay un director separando el ganado, así que de los dos lados va a comer. Así no que va a salir el sol si votan por el partido opositor, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, es tener presente que ya nosotros no podemos conducirnos, desde que empezamos un proceso de sanación, no nos podemos conducir por esta dualidad, ¿no? Porque no somos duales, por más que nos dicen sí, porque el bien y el mal, el yin y el yang, no. Somos luz y oscuridad, ¿sí? Conviviendo como un entero, es decir, en una sola unidad. Entonces, lo que hacemos al sanar es, con nuestra luz, ir a iluminar nuestra propia oscuridad. Es como ir al altillo, ¿viste? Que nadie quiere ir porque hay ratas o porque hay chulupis o porque todos los miedos del mundo, ¿no? No, porque ahí nadie entra, hay polo, me va a dar alergia, cualquier cosa, no quiero entrar a sacudir nada porque, ¿qué habrá? Cuando uno sube y dice, bueno, a ver, hay que botar cosas, vamos a ver qué hay. Y de repente no había tanto que botar, había una bicicleta, mucha bicicleta, mirá, tengo un skate para ir a pasear, o cuántas cosas yo puedo encontrar, ropa de la abuela que capaz estaba re buena para intervenirla y hacer un disfraz, lo que fuera. Pero voy a encontrarme a mí mismo, ¿sí? Voy a encontrar esos aspectos de mí que no conozco, especialmente cuando hablamos de fractales, cuando decimos a una persona, ¿viste? Que le dicen, no cambies nunca, ¿entendés? Sos perfecta así como sos, nunca cambies. Pero en realidad, sí, o sea, desde el momento en que vos fuiste concebido y digamos solamente a nivel materia, vos todos los días tenés células nuevas. Nunca estás quieto, nunca estás estancado en tu crecimiento. A nivel digamos evolutivo, a nivel álmico es igual. Nunca estás igual. Por eso cuando es antinatural que nos digan estabilidad. No existe tal cosa, no hay estabilidad. Que vos digas, mirá, voy a tener un sueldo fijo, sí, puedes tener un sueldo fijo, pero eso no es estable. O quizás, claro, quizás estabilidad como quietud no hay, ¿no? Pero como una estabilidad dinámica sí. De nuevo voy a volver al cuerpo, ¿no? Sí. Voy a pedir permiso a Tony si es que me puedo parar y sigue todo bien, ¿no? Porque él es el que nos dirige a nosotros. Bueno, cuando estamos de pie, nosotros tenemos una sensación de firmeza, una sensación de estabilidad en nuestra condición de bípedos, porque llevamos tanto tiempo practicando este gesto motriz que ya somos muy buenos haciéndolo, pero nos hemos olvidado de la cantidad de trabajo y la inmensidad de pequeñas acciones que están sucediendo a nivel de nuestro pie para preservar esa estabilidad. Entonces, si uno observa, por ejemplo, a una persona que puede ejecutar con mucha eficiencia una parada de mano, no lo voy a hacer en este momento, pero alguien que puede ejecutar una parada de mano, se van a dar cuenta cómo, a pesar de que la persona esté quieta, su mano está haciendo un montón de micromovimientos, un montón de pequeños movimientos. Y lo mismo yo cuando estoy acá de pie, si algo me empujara ligeramente para atrás, mis pies automáticamente hacen el movimiento compensatorio para que yo no pierda el equilibrio. Y si alguien me empuja hacia adelante, automáticamente mi pulgar y mis dedos hacen fuerza contra el piso para compensar esa fuerza y que yo me mantenga estable. Entonces, la sensación de estabilidad sí es real, pero la sensación de quietud es equivocada porque es muy dinámica. Esa estabilidad requiere movimiento constante. Lo máximo, ¿sabes qué? Es lo máximo, Luis, te juro. Yo no hubiera podido explicarlo mejor porque aparte, viste que cuando se habla de lo espiritual, lo emocional, la gente como que le da forma de lo que ve y está bueno poderlo tener en el cuerpo porque así
justamente esos micromovimientos que vos decís, los hacemos también a nivel emocional, no nos damos cuenta. Pero cuando una persona se aguanta una emoción, ¿sí? De que dice, mira, estoy muy compungido, ¿no es cierto? No te lo va a decir, empieza a hablar y se corta su voz, empieza a lagrimear, empieza a hincharse la parte de los párpados, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente un movimiento que está haciendo para mantener la situación, sino son muchos también. Qué hermoso, me encanta. Yo no quiero irme sin preguntarte antes. Mira, nosotros vamos a hacer toda una experiencia. Siempre los eventos son experiencias, ¿ya? No es algo que va a durar 2 horitas, 1 horita, venir a charlar y no. Es una experiencia sensorial profunda, ¿sí? Que vamos a hacer con las personas que vengan a este tipo de eventos, donde vamos a hacer todo este compendio de sanación, porque no va a ser solamente a nivel emocional ni espiritual, sino que también va a ser a nivel físico y mental, porque cuando nosotros, por ejemplo, en la primera de cambio, yo siempre los recibo a todos con la infusión. La infusión es poner en contacto a las personas con la naturaleza, ¿sí? Con los extractos de la naturaleza, ¿no? Y empezar a despertar toda su sensibilidad. Es decir, vienen de la calle de repente y van a estar acá conectando con el sabor, con el perfume, van a estar conectando con las texturas del lugar, van a estar conectando con el calor y el frío, porque si de repente en la ciudad hace calor y acá adentro está fresco, pero cuando empieza la meditación empiezan a perder la temperatura porque es algo normal, o sea, empieza a bajar la temperatura, empiezan a tener frío. Entonces es aprender a sentir todo y cada uno de esos centímetros de piel y que nuestra sensibilidad se empiece a despertar. Cuando hablamos, por ejemplo, de trauma alojado en el cuerpo, ¿vos cómo lo expresás, digamos? Porque yo, digamos, a nivel de cuerpo, a nivel energético, tengo varias técnicas para que vayamos sanando a nivel corporal y descubriendo cosas de nuestro cuerpo. ¿Vos tenés técnicas también para esto? Sí, pero yo me quedo varios pasos atrás de eso. Es decir, a mí me gusta compartimentalizar cada porción de esto. Y lo primero de lo que yo me voy a ocupar es de enseñarte a reaprender el lenguaje o los símbolos a través de los cuales te vas a volver a comunicar eficientemente con tu propio cuerpo. Yo tengo un sobrino de 2 años. Entonces, por su edad, él no puede todavía leer una hoja como esta, ¿no es cierto? Yo le puedo poner a él enfrente y él no puede leerla, Claro, no puede leerla. pero su imposibilidad de leer no significa que la información no esté. La información está, es solamente que él no está todavía equipado. Totalmente. Entonces lo mismo pasa con el cuerpo. Yo lo que voy a hacer al comienzo es ayudarte a reconocer, así como si fuera a mi sobrino, ayudarle a reconocer las letras y que juntas forman palabras y forman oraciones, y que eso obviamente va a tomar tiempo. De la misma forma también la reconexión con nuestro cuerpo no va a ser una cosa que sale inmediatamente. Entonces mis primeros pasos son esos: ayudarte a reaprender el lenguaje para conversar con tu propio cuerpo, y a partir de ahí vamos a entrar ya en las cosas más difíciles. Me encanta, ¿sabes? Porque siempre le digo, no, hay que escuchar el cuerpo, hay que escuchar el cuerpo. Y tengo, bueno, Fabián es una doctora que es catedrática y es jefa de carrera, creo, no sé bien el cargo que ella tiene ahí, pero es una persona que lleva enseñando por muchos años y formando por muchos años a los doctores de la Universidad Católica, por ejemplo. Entonces, ahora está a cargo de Nutrigo, que es una de las empresas que acopia todo tipo de alimentación, que además tenemos acá. ¿Para qué? Para que también dentro de la experiencia que van a vivir las personas aquí tengan contacto con alimentación consciente. Es decir, van a probar aquí, por ejemplo, es decir, granola, miel, frutas secas. Si tienes también lo que es kombucha, kefir y todas estas cosas que no las encontrás en el súper ni en chiste, y no se te ocurriría comprarlas a no ser que, bueno, te hagan una probadita a ver qué onda y ni sabes para qué sirve. No, acá se lleva en todos los niveles. Y así como vos hablabas del cuerpo, aprenderlo a escuchar, ella también tiene como esa visión, ¿no? Entonces, a partir de la alimentación, estamos conectando a las personas con toda su sensibilidad. Porque en el evento acá van a sentir cómo su cuerpo está más liviano y no esa inflamación del azúcar que me estabas contando hace rato, cómo también se distiende el abdomen. Y especialmente cuando hablamos de estar inflamados a nivel chakra 2, muchas veces el dolor es a nivel útero también en las mujeres,
pero pareciera que es en la parte digestiva. Pareciera que estamos todo el tiempo hinchadas. Hay chicas, mamás, que no han sido mamás porque no pudo trascender el parto, pero su cuerpo se queda embarazado, entre comillas, ¿no? Se queda embarazado porque no pueden bajar de peso, empiezan a hacer esto, lo otro, un millón de dietas, y el problema está más al fondo. ¿Sí? Es emocional, es energético, es espiritual. Entonces, como toda esta experiencia también te conecta con la meditación, que es aprender a meditar correctamente, aprender a respirar correctamente. No son cosas que vos vas a vivirlas acá y solo podés vivirlas cuando vengas. No, de acá se van capacitados para hacerlos todos los días de su vida, todas las veces que quieran, y aplicar esta transformación, que esa es la palabra clave para mí, Luisito, de que nos hayamos juntado para esto, porque mucha gente tiene como formas paliativas de seguir aguantando un poquito más, ¿no? Como que, ya sí, me fui a hacer masajes relajantes, dice, no, me fui a hacer una mascarilla de no sé qué, porque así me relajo, pero no, esos son temas paliativos. O la dependencia de los medicamentos. También, literal. No, Sí, yo sí, estoy sí, bien sí. y así mi gaveta, ¿no es cierto? Exacto. ¿Sabes qué? Tenés muchísima razón en eso y sí quiero contárselo a la gente esto porque hay momentos donde, o sea, hay un momento clave en mi vida que fue hace como 5 años, donde yo me di cuenta que iba a la farmacia y la única cosa que compraba eran analgésicos. Y fíjate que yo no me daba cuenta que estaba viviendo en dolor. Entonces vivía en dolor permanente, silenciado con analgésicos. O sea, ibuprofeno, paracetamol, aspirinas. Todo el cuerpo me dolía. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando me empezó a doler la piel. Cuando ya llegué a un nivel de dolor que me dolía la piel, no me podía tocar. Me tocaban y me dolía. Yo digo, loco, ¿qué es esto? O sea, nunca me había pasado que me duele la piel. Bueno, ya había trascendido todos los niveles del cuerpo a nivel dolor y ese día fue el día, para mí fue el punto de quiebre. Era la única forma de que yo sintiera dónde estaba parada, que fue extra trabajo, extra en todo, o sea, trabajar de más para no tener que pensar en lo que me estaba pasando y obviamente no resolverlo porque puedo aguantar un poquito más. Así que hay que dejar de ser luchonas, hay que dejar de ser guerreras, no, hay que ser sanadora en una misma, porque en realidad todos podemos autosanar, todos podemos hacerlo, la idea es capacitarnos y estos eventos están para eso. Y aprender a fluir con la corriente, que eso también es ser agua. Ser agua. Ya llegamos a la parte filosófica donde nos toca despedirnos y dejarlos con un poquito de incógnita para que dejen en comentarios todo lo que quieran saber y para que también nos permitan profundizar en esos conceptos que quizás a ustedes les pueda interesar saber más, entender más, y no para que tengamos la terapia del TikTok como tal, sino para que sepan que van a estar en las manos correctas una vez que decidan emprender este camino de sanación para ustedes mismos. Así que, Luisito, muchísimas gracias de verdad por aceptar no solamente la invitación para esto, sino también para todo el programa que vamos a tener vigente todo el año y que va a estar abierto a todas las personas que tomen conciencia del dolor en el que viven y que tomen también la decisión de empezar a sanar y lo hagan con nosotros, que nos elijan. Eso, así que, y gracias a los dos genios que están ahí detrás de esa cámara, porque ellos son los que hacen posible. Nosotros venimos aquí a parlotear nomás, pero ellos son los que han hecho que todo esto salga. Así que gracias a ellos. Y gracias a ustedes los que están viendo.